Lo que está pasando en Bueno, es parte de la confusión que oferta. hay es que, primero, saber que Darién, la ruta del Darién no está en ruta de emigración. Punto. Segundo, del lado colombiano, cuando usted llega a un punto en Colombia, hay una comunicación por ríos que se hacen por los indígenas de Colombia del lado de allá, hasta más cerca de la frontera de Palo La Letra, en Panamá, porque hay varios pasos que controlan el crimen organizado. Y el transporte cobran $20 por persona en las lanchas, del lado de Colombia. Lo que está construyendo la República de Panamá son dos puentes del lado de la provincia del Darién, que son muy necesarios para el desarrollo del Darién. Omar Jaén Suárez tiene un estudio, una posición sobre el problema. Nosotros, por estar mirando a Darién como área de protección, hemos dejado de conquistar el Darién, o sea, de desarrollar el Darién. Y entonces, ¿ahora qué pasa? El Darién se lo han tomado los migrantes, los migrantes Bueno, ilegales. no solamente los inmigrantes, se lo ha tomado el Y narcotráfico, todo, se lo bueno, ha tomado los inmigrantes traen el toda crimen organizado. la migración ilegal, Fernando, es la cobertura del crimen organizado para mover su gente. Parte de su estrategia. Entonces, nosotros en Darién, tenemos que pensar en Darién como un área que debe ser desarrollado por los panameños y poblado por los panameños. Y el desarrollo pasa por el desarrollo de estas infraestructuras. Bien, algunas cosas importantes. Alguien me preguntaba en las redes si era verdad que el canciller de Colombia había sido sacado de su puesto. Bueno, él fue separado por 3 meses de su cargo de ministro por la Procuraduría General por unos estudios que se están haciendo, unas investigaciones que se están haciendo con unos problemas de pasaporte y que se le atribuye a él haber influido para que a X campaña se le dé esto o no. Entonces, él está siendo investigado por eso. No ha sido destituido, ha sido separado de su cargo, no por el presidente de la República, sino por la Procuraduría General de la Nación, como lo mandatan las leyes de ese país. Y si no me referí a la reunión de Erdogan con el presidente de Irán, no fue porque es que hay muchos temas. Entonces, claro, en obsequio de la brevedad, uno toca los temas de importancia. Por ejemplo, esto de Japón era importante para que tomemos conciencia del desarrollo de la inteligencia artificial. Bien, porque estamos hablando de empleo, y cuando hablamos de empleo en el próximo quinquenio, no tener una política, Fernando, con respecto a cómo vamos a manejar nosotros la inteligencia artificial, cómo vamos a preparar a nuestros muchachos para el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la producción de fábricas de chips o de nanotecnología. Tenemos que preparar muchachos Bueno, con hay que ver si una dejan pues todo esto el grupo de antitodo, porque ellos dirán que estas fábricas contaminan y que estas fábricas van a traer cianuro y que van a hacer un poco de cosas más. Bueno, tenemos que... Porque nosotros, además, es decir, después de noviembre, aquí nosotros tenemos que pensar sensatamente hacia dónde queremos llevar este país. Lo que pasa es que el derecho a opinar es un derecho que tiene usted. El derecho, pero usted no tiene el derecho a desinformar. Bueno, Entonces, aquí lo que está pasando es que se está confundiendo la ciencia con la chabacanería, la anticiencia. ¿Qué es la anticiencia? Por ejemplo, el joven que trajo, el ingeniero que trajo José Luis ayer, un hombre que conoce del tema. Usted puede estar no de acuerdo con él, pero usted tiene que debatir con hechos, con cifras. Por eso usted se fija que casi todas las informaciones que le brindamos, le damos las cifras, para que usted pueda buscar la información. No es que piense como nosotros, pero, por ejemplo, Darién, el desarrollo de esa provincia no se da si nosotros no le construimos la infraestructura. Cuando construimos Guayano, por ejemplo, es un área que yo conozco perfectamente bien, por ejemplo, en la quebrada Lubricante, que está cerca del área de Darién, es una quebrada que de verano se seca, entonces esa área no hay agua. La gente tiene la impresión de que ahí sobra el agua. No, es porque no hay acueductos realizados. Entonces nosotros tenemos que pensar en Darién como parte del territorio nacional, y necesitamos estas infraestructuras de estos puentes nuestros, dentro del territorio nuestro. ¿Qué vamos a hacer con la frontera? Esto tiene que decidirse una política entre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República de Panamá, en función de esas correspondencias que yo les hablo, que existe, natural, entre Colombia y Panamá, pero que exige un replanteamiento
del papel que Colombia va a jugar y el papel que nosotros vamos a jugar. Una combinación estratégica en términos de economía y respeto para controlar el crimen organizado, para controlar las migraciones, para controlar las inversiones, para desarrollar. Cuando hago controlar, quiero decir que se hagan en términos legales. Nosotros, a Colombia le conviene esto. ¿Usted recuerda cuando nosotros discutimos el Tratado de Montería? Aquí hubo gente panameños que se pusieron a eso. Pero si nosotros no hubiéramos discutido el Tratado de Montería, el ejército colombiano es más fuerte que el panameño. Siempre ha sido. Entonces, Colombia siempre ha querido agarrar a Panamá entre el mazo y el martillo, ¿no? Entonces, el yunque. Entonces, siempre nos han querido meter en el conflicto. Nosotros, con la experiencia de la guerra de los 1000 días, nuestros gobiernos de toda la historia han sabido mantenerse lejanos de ese conflicto. Pero ahora, en este nuevo mundo que se está abriendo, es difícil con una migración de esa magnitud, con una Venezuela y una Ecuador produciendo toda esta, y Colombia produciendo toda esta migración. Porque la migración interna en Colombia es de 6 millones, para que ustedes sepan. Entonces nuestra economía es atractiva porque nosotros manejamos el dólar. Y por eso que muchos gritan cuando nuestro sistema bancario, su fortaleza está en que ha sabido blindarse frente al crimen organizado, aunque siempre se nos cuelan. Pero nuestro sistema es mucho más profundo, mucho más organizado y mucho más estricto que el de Ecuador. Y por eso Ecuador ha sido tomado por la facilidad de lavar dinero. Aquí en Panamá, nosotros hemos tomado medidas para que eso no pase. O sea, hablo de todos estos años. Entonces, a lo largo de todo esto hemos venido mejorando esto. Ahora que estamos en el proceso electoral, nosotros podemos pedirle a nuestros dirigentes que aspiran a conquistar el cetro presidencial que nos digan las políticas con respecto al Darién, que nos digan las políticas con respecto al agua, no solamente el agua del canal de Panamá, el canal, la cuenca hidrográfica del canal de Panamá, que está en el área de Sierra Llorona, está cada vez teniendo menos aportes de agua. Y esto está en las cifras que usted mira del cambio climático que se está ocurriendo. En Panamá está ocurriendo lo que está ocurriendo en muchas regiones del mundo. Ha habido se está rearreglando las cuencas hidrográficas en el largo plazo. Y hay más agua ahora en Bayano que en el área, por ejemplo, de Río Indio. Entonces nosotros tenemos que tener una concepción muy clara de dónde está el agua y cómo resolver el problema del agua, porque el canal no fue diseñado para darle agua potable a los panameños. Esa es la realidad, el canal de Panamá fue diseñado para pasar barcos. Sí. Entonces, a lo largo del tiempo, hemos estado utilizando el agua del canal, el canal por política barata, porque al final hay que explicarle a los panameños. El agua del canal de Panamá, en cualquier accidente que pase, puede pasar, esto puede contaminarse. Entonces, afectará a más de la mitad de la población panameña que... Bueno, también hay que tomar en cuenta que un canal hecho para que un esclusaje, cada esclusaje, pues gaste un barco, lo que consumimos 500.000 de panameños, eso también bueno, es que, ilógico claro, bajo los diseños, la idea era, el canal ampliado era que reciclase agua, se está reciclando. Sí, se está reciclando, pero no a la eficiencia que decíamos que íbamos a tener. Entonces, los diseños son una cosa y la realidad son otra. Entonces, nosotros los panameños tenemos que ver el problema del agua en forma integral, igual que de la basura. No lo podemos estar hablando con aportes de que yo leí el tuit y esto me hace... La enciclopedia es... Por ejemplo, esto que acaba de hacer Fernando, de corroborar que una información falsa está ocurriendo en las redes y se hace viral. A la gente cree la primera pendejada que le llega a las manos y no se toma el trabajo de investigar. Lo que nosotros estamos haciendo en Darién ahora mismo con los puentes es en el territorio panameño. Sí, pero también hay que decir, bueno, y si esos puentes son para hacer más potreros y para seguir talando como están talando, porque es vergonzoso ver esos camionados de madera saliendo de Darién. Es que no tenemos un plan para Darién. Pero en teoría de aquí a Darién hay 5 puntos distintos de Senafrón, de sí, pero su función es otra. Lo que pasa es que nosotros los panameños hemos dejado cosas importantes por decidir. Nosotros damos por contado que tenemos agua, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos agua, sí, claro que tenemos agua. Más que Israel, sí, cómo no. Pero la carencia de agua en Israel y en áreas desérticas les ha dado a ellos la necesidad de planificar.
nosotros somos especialistas en gastar agua, ¿no? Y no solamente pérdida, sino que además de eso, los políticos panameños piensan que darle agua a los pobres gratis es una gran cosa. No, no, no. Cuando usted hace este tipo de decisiones, lo está diciendo a la gente, gasta. Bueno, es que nosotros no sabemos manejar la abundancia, Israel sí sabe manejar la carencia. Entonces, no solamente Israel, todos los países del mundo, Holanda, por ejemplo. Holanda ha rescatado todo 30% del territorio. el territorio del mar. Del mar. Entonces, nosotros tenemos abundantes recursos, pero no tenemos una planificación, no sabemos cosechar agua. Y entonces el canal de Panamá fue diseñado para usar agua dulce. Si lo tuviéramos que diseñar ahora, lo tendríamos que hacer a nivel. Porque no sería rentable. Entonces, lo que tenemos que ahora es cuál es la política más adecuada. ¿Y para qué? Pero para que no se vuelva obsoleto, ¿no? Y por eso y fíjense que los gobiernos dictatoriales o autoritarios, todos piensan en conectarse al Atlántico y al Pacífico. ¿Por qué una cosa que ocurrió en siglos pasados se hizo Panamá? Porque la ruta más corta es Panamá. No hay ninguna otra ruta más corta. Lo que está pensando el presidente López Obrador toma años en desarrollarlo. Lo que está pensando la señora presidenta de Honduras es una ilusión óptica de ella. Lo que pensaba todos los dictadores. Petro está pensando en eso también, en el tren de unir sí, pero Buenaventura. Vaya a ver usted esa ruta para que usted vea lo que cuesta hacerlo. Entonces, un tren elevado. Lo que le estoy planteando a ustedes es que Panamá tiene que replantearse cosas importantes. El problema es que nuestro sistema, ¿no? Por la ansiedad de nuestros políticos están más dados a tratar de complacer la audiencia electoral que a tratar de decirle la verdad a la gente. Cuando Milei le dijo la verdad y propuso audazmente una serie de medidas, ganó la presidencia, pero no ganó no ganó el derecho a imponer su. Entonces ahora ahí hay un sistema en desarrollo inestable, como inestable la situación de otros países. Pero nosotros hemos logrado, los panameños, tener la ventaja estratégica de ser el sitio más estrecho entre dos océanos, pero no hemos tenido la capacidad estratégica de mirar cómo lo vamos a convertir en largo plazo. Lo damos por hecho. Bueno, eso se acabó. Entonces tenemos que replantearnos y hemos avanzado mucho. Yo por eso estoy en contra de estar vendiendo una imagen distorsionada o apocalíptica del país. Lo que nos ponemos y imponemos somos nosotros. El país va a quedar de lo que quede el mundo si nosotros no actuamos correctamente. Así es.